Bueno, acá tenemos un ejercicio donde el óxido nítrico se combina con el oxígeno para dar dióxido de nitrógeno. En este caso, lo que vamos a hacer con este ejercicio es calcular la velocidad de reacción. Y vamos a calcular también las velocidades de desaparición de los reactivos, que van disminuyendo en cantidades, y la aparición de los productos. Acá, antes de comenzar, voy a hacer una aclaración. Cuando nosotros trabajamos en un sistema donde tenemos una reacción que ocurre siempre en el mismo volumen, podemos en este caso trabajar directamente con molaridad sin necesidad de calcular previamente los moles, ¿sí? Entonces vamos a trabajar directamente en concentración molar. Entonces, imagínense que en el tiempo cero, o sea, a los 0 minutos cuando arranca la reacción, teníamos una concentración de 2 molar del óxido nítrico y 2 molar de oxígeno. Eso es lo que se colocó para que reaccione. Obviamente no teníamos nada del dióxido de nitrógeno. Al cabo de 5 minutos, las concentraciones fueron 1 molar, 1,5 y 1 molar del dióxido de nitrógeno. Si nosotros quisiéramos calcular la velocidad de desaparición de cada uno de los reactivos y la velocidad con la que aparece el dióxido de nitrógeno, deberíamos calcular la variación de la concentración en el tiempo. Es decir, deberíamos calcular la variación de la concentración del óxido nítrico en una variación de tiempo. Lo mismo lo haríamos para el oxígeno y lo mismo lo haríamos para el dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿nosotros qué tenemos? Si tenemos que calcular la velocidad de desaparición de este, veríamos la concentración final menos la concentración inicial. Es decir, 1 molar menos 2 molar, final menos inicial, sobre 5 minutos menos 0 minutos. Lo mismo haríamos acá, 1,5 molar, la concentración final, menos 2 molar sobre 5 menos 0. Lo mismo acá, sería 1 molar menos 0 sobre 5 menos 0. Entonces, de esta manera podríamos calcular la velocidad con la que desaparecen y aparecen los productos. Desaparecen los reactivos, aparecen los productos. Acá vamos a aclarar algo. Nosotros lo que tenemos hasta acá es una velocidad individual para cada reactivo y cada producto. En este caso, fíjense lo siguiente. Entonces, si reemplazamos estas fracciones, nos va a quedar que la velocidad de desaparición del óxido nítrico, en este caso, va a ser de menos 0,2 molar por minuto. En el caso del oxígeno va a ser menos 0,1 molar por minuto. Y en el caso de la aparición del producto va a ser positivo, porque nos queda un valor positivo, 1 menos 0 es positivo, nos va a quedar 0,2 molar por minuto. Acá vamos a hacer un parate y quiero que vean que en este caso nos va a quedar con signo negativo en el caso de los reactivos, porque es la velocidad con la cual está desapareciendo este reactivo. Cada vez tiene menor concentración, por eso nos da en términos en valores negativos, ¿sí? Entonces, matemáticamente, cuando yo quiero calcular la velocidad de desaparición de un reactivo, debería calcularlo en términos genéricos como la velocidad de desaparición como menos la variación de la concentración sobre la variación de tiempo. Eso sería para los reactivos. Para los productos, este menos no se colocaría porque se coloca a fines nada más de matemáticamente hacer positiva la velocidad, porque no podemos expresar la velocidad en términos negativos, ¿sí? Bueno, entonces, acá lo que tenemos expresado acá en azul son las velocidades de desaparición y aparición. Pero si ustedes se fijan, estas velocidades no son iguales, porque no me representan la velocidad de reacción de la reacción en general. Representan, como lo dice acá, la velocidad con que cada reactivo y cada producto desaparece y aparece, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que eso nos está indicando nada más que para cada uno de los reactivos y productos. Si yo quiero sacar la velocidad de reacción en general, me tendría que dar exactamente
lo mismo en cada uno de los reactivos o productos que yo la pudiera calcular. ¿Por qué nos da diferente? Básicamente porque la estequiometría de la reacción es diferente, ¿sí? Yo tengo que reaccionan 2 moles de óxido nítrico por cada 1 mol de oxígeno y generan 2 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, esa estequiometría afecta directamente al cálculo y tiene que afectar al cálculo de velocidad de reacción. Entonces, para poder corregir eso y que todas nos den lo mismo y considerar los coeficientes estequiométricos, el 1, ¿sí?, se aplica una fórmula que nos dice que la velocidad de reacción es igual en los reactivos a menos la variación de concentración sobre la variación de tiempo, que es igual a la del otro reactivo, que también es menos variación de concentración sobre variación de tiempo. Siempre recuerden, colocamos el menos para corregir el valor negativo que nos daría la desaparición. Y obviamente variación de concentración sobre variación de tiempo, pero en este caso, que van a ser iguales, se afecta con los coeficientes estequiométricos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el coeficiente estequiométrico? Vamos a dividir por el valor del coeficiente estequiométrico, es decir, le vamos a multiplicar por 0,5 o la vamos a dividir por 2 en realidad, ¿sí? Porque es lo que estamos haciendo con este 2. En este caso sería 1 sobre 1, y en este caso sería 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si ustedes lo ven en términos numéricos, esta variación es este valor que está acá. Entonces, la velocidad de reacción va a ser igual, en este caso, a 1 medio de 0,2 molar sobre minuto, que va a ser igual a 1 por 0,1 molar sobre minuto, que va a ser igual a 1 medio de 0,2 molar por minuto. Entonces, de esta manera obtenemos la velocidad de reacción. Como les dije, la velocidad de reacción, si nosotros dividimos 0,2 sobre 2 nos da 0,1. En todos los casos nos va a dar 0,1. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción es una sola. En términos generales, esto que está en azul les va a indicar la velocidad de desaparición de los reactivos o formación de productos. Y la velocidad de desaparición o aparición afectada o dividida por el coeficiente estequiométrico nos va a dar la velocidad de reacción en general. Bueno, como resumen entonces, ¿qué podemos decir? Si tuviéramos una reacción genérica, A más B que me da C, donde las letras minúsculas representan los respectivos coeficientes estequiométricos, si queremos calcular la velocidad de reacción, la podemos calcular de la siguiente manera. Con cualquiera de los reactivos o productos y siempre nos va a dar lo mismo. ¿Cómo la calculamos? Sobre 1 sobre el coeficiente estequiométrico por la variación de la concentración del reactivo sobre la variación de tiempo, en cualquiera de los casos, o también la podemos calcular como 1 sobre el coeficiente estequiométrico del producto sobre la variación de concentración del producto sobre la variación de tiempo. Recordemos que en todos los casos estas velocidades nos tienen que dar exactamente iguales. Y otra cosa que vamos a destacar es que si de la velocidad solo miramos esto sin la afección del coeficiente estequiométrico, vamos a calcular la velocidad de aparición o desaparición de los productos o reactivos.